Ya está Elizabeth Baltodano, pero no lleva teoría ella. Lleva teoría. Ahí sí. Buenos días, Aisler. ¿Cómo está? Me alegro de verlo. Vamos a ir anotando a los que se van integrando. ¿Por qué está así? Aisler, ¿me escucha? Hable, hable. Yo no lo escucho, no lo escucho. Es que sí, que me estaba saliendo de la otra clase. Ah, bueno, ahora sí te oigo. Sí, es que me Vamos a estaba esperar a los saliendo. muchachos entonces unos 5 minutos, ¿no? Sí, ¿Estaban está en bien. otra clase? Sí, por eso no le podía contestar. Está bien, hijo. Muchas gracias. Sí, no me preocupe, profe.
Entonces vamos a iniciar, Aisler. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar preguntando qué es el Estado. Sí, profe. Está bien, Aisler. ¿Qué es el Estado? El Estado. Sí. Acuérdese que el Estado tiene muchas definiciones, pero ahí en las diapositivas yo les pongo, ¿verdad? Bueno, Una de las tantas. Entonces, ¿qué es el Estado, Aisler? Ahí está en la diapositiva. ¿o conforme a la diapositiva o conforme Sí, lo sí, está que... bien conforme la diapositiva, hijo. Está bien. Ah, bueno, es que para mí el Estado es un territorio donde hay población, donde hay ley, hay derecho. Ese es un Estado. Sí. Ajá, pero de acuerdo a las diapositivas, ¿qué nos dicen? Permítame, profe. Me agarró mal parado ahí. Sí. Y el Estado de Derecho. Pero el tema, bueno, el tema de hoy no es de la comunidad primitiva. Exacto, y estamos estudiando al Estado y el derecho desde la comunidad primitiva. Ah, ok. Entonces, ¿qué es el Estado? Vamos a hablar de los conceptos generales del Estado y del derecho desde la comunidad primitiva. Ok. Dios. Aquí está. El Estado Sí, es un concepto político que se refiere a una forma de organizar social soberana y coercitiva formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. exacto. Y estamos hablando entonces de que el Estado, hay muchas definiciones. Dice que el Estado es un concepto político, es un ente moral, es un conjunto de instituciones. Porque recuerde que el Estado realiza una función administrativa. Y esa función administrativa él la realiza a través de todas sus instituciones, que pueden ser autónomas, centralizadas, descentralizadas, todos los ministerios, ¿verdad? A través de todos los ministerios, él realiza esa función administrativa. Por eso es que nosotros no podemos definir el Estado. El Estado es un ente moral también, ¿verdad? Porque el Estado no va a dictar una ley que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, existen muchas definiciones, ¿verdad?, de diferentes autores sobre el Estado. Definamos ahora lo que es el derecho. Ok. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan en su contenido y carácter. Entonces, estamos claros de que es un ordenamiento jurídico, es un orden normativo institucional, ¿verdad? ¿Qué es lo que regula la conducta humana, la conducta del ser humano en sociedad, ¿verdad? Inspirado, dice, en postulados de justicia. En postulados de justicia, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros cómo, ¿a qué le llamamos nosotros modo de producción primitivo? Modo de producción. Sí. Por comunismo primitivo, comunidad primitiva, Ok. o modo de producción primitivo, ¿se entiende? En la teoría marxista, Sí. una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizada por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los instrumentos de producción,
rudimentarios y de la distribución igualitaria de los productos. Y es el primero de los productos. Bueno, entonces estamos hablando, Ashler, de comunidad primitiva, ¿verdad? Este modo de producción se caracteriza por tener entonces, el modo de producción es primitivo, ¿verdad? Ellos tienen un bajo nivel de desarrollo, no hay excedente, ¿verdad? Los medios de trabajo, los medios para trabajar son comunitarios, o sea, lo utilizaban todos ellos, ¿verdad? Entonces ya íbamos entrando en la comunidad primitiva, ¿verdad? Es el primero de los modos de producción que Carlos Marx definió como estudio de la evolución de las historias económicas, ¿verdad? Entonces, los hombres estaban organizados en bandas en esa época, ¿verdad? En bandas dedicados a la caza, a la pesca. La mujer se quedaba en la casa. Se quedaba en la casa y la actividad laboral humana se basaba, entonces, era un trabajo de cooperación. Todos se ayudaban unos a otros. Como no había excedente de la producción, entonces ellos producían solo para subsistir, ¿verdad? Entonces, también vemos como consecuencia el hombre primitivo no concebía la posibilidad de una propiedad privada. Es decir, todo lo que ellos tenían lo utilizaban todos ellos. Por ejemplo, los instrumentos de trabajo eran utilizados en comunidad, ¿verdad? No había, hasta después es que empezamos a ver nosotros con la aparición de los metales, cómo empieza cada familia a tener sus propias herramientas, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Explique la forma de organización de la comunidad primitiva. ¿Cuál era la forma de organización de la comunidad primitiva? Vamos. Vamos por las diapositivas 9. Sí. La comunidad primitiva es precisamente la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. Sí. La comunidad primitiva surge con el hombre mismo. La otra es, el hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Se dedicaba a la recolección de frutos, a la caza y pesca, siguiendo al curso de los ríos. Ya. Sí. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Que dice que, y estamos hablando, a ver, esa comunidad primitiva, entonces, es precisamente la primera forma en que los hombres se organizan, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades. Y volvemos a decir, no había excedente de la producción, como para nosotros ir a vender o ir a intercambiar con otros productos, no había. ¿Verdad? Entonces, la comunidad primitiva surge del mismo hombre. Y el hombre fue nómada, porque ellos andaban de un lugar a otro, a donde, como ellos vivían de la caza y de la pesca, entonces ellos andaban de un lugar a otro, a donde hubiera animales para poder subsistir, ¿verdad? Para poder comer, ¿verdad? Entonces ellos dependían directamente de la naturaleza que les proporcionaba, pues, y se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza, a la pesca, ¿verdad? Y ellos se asentaban muchas veces en las riberas de los ríos. Entonces, esta estructura económica de la comunidad primitiva era, como su nombre lo dice, era trazada, era primitiva, ¿verdad? Como los hombres no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. En esta sociedad de comunidad primitiva, pues existe propiedad colectiva, no había propiedad privada de los medios de producción, por lo que la producción también se realizaba en forma conjunta. Todo esto, entonces, ¿qué es lo que trajo? Trajo como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes y por lo tanto vemos nosotros la ley económica de la comunidad primitiva que representa las características fundamentales de este modo de producción, ¿verdad? Entonces, al no existir propiedad privada de estos medios de producción, entonces tampoco existían clases sociales, ¿verdad? Por lo tanto, estas relaciones sociales de producción de esta comunidad primitiva son relaciones de cooperación, ¿verdad?
y ayuda mutua. ¿Ves? Entonces son relaciones armónicas. Es decir, no existía la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Porque se produce apenas, ellos producían lo necesario para subsistir. Entonces esta sociedad produce solo bienes que se consumen, ¿verdad? Casi inmediatamente. ¿Verdad? Entonces los instrumentos de trabajo van desde una simple piedra en estado natural, estamos hablando de la edad de piedra, ¿verdad? Tallada y pulida. Posteriormente se utilizan los metales, ya empiezan a aparecer los metales y nosotros vemos que esta es la edad de los metales, ¿verdad? El cobre, el bronce, el hierro, hasta llegar a elaborar hachas, arcos, cuchillos y otros instrumentos. Ya ellos podían defenderse, ¿verdad? Porque ellos ya comienzan a cultivar. Antes eran nómadas, pero ellos ya comienzan a establecerse, ¿verdad? Y a sembrar, ¿ya? Entonces, a la agricultura. Entonces, ellos al conocer los metales, ya ellos empiezan entonces a innovar, ¿verdad? Instrumentos de trabajo para el cultivo, ¿verdad? Entonces, al mejorar estos instrumentos de producción, se crea la división natural del trabajo, determinada por el sexo y la edad. Las mujeres hacían ciertos trabajos y los niños otros. Y desde luego los hombres el suyo, ¿verdad? El del hombre era salir a cazar, ¿verdad? Las mujeres también jugaban un papel importante. Y entonces vemos como la mujer se quedaba en la casa haciendo, qué sé yo, artesanía. Ellos hacían vasijas para cargar el agua, ¿verdad? Entonces, vemos que entonces se da el matriarcado. La mujer era la que mandaba en la casa en ese momento. ¿Verdad? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo eran las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva? Ya lo dijimos, ¿verdad? Eran de cooperación. ¿Qué se entiende por poder? ¿Verdad? Entonces ahora vamos a hablar qué se entiende por poder. A ver, Darwin, buenos días. ¿De quién es ese teléfono? Buenos días, profe, buenos días. 9CJ, estoy pasando lista, chicos. Sí, profe, hola, buenos días. Francisca Ruiz, lo que pasa es que en la Francisca, andas en todas las diapositivas. Era la clase de Derecho Romano, ¿verdad? Y me equivoqué. Te equivocaste. Esta es teoría. Buen día, profe. Buenos días, Carlita Escobar, ¿cómo estás? Anielka, buenos días. Entonces, es un placer, jóvenes, tenerlos en la mañana aquí. Estoy pasando lista. Entonces, a ver, Anielka. Betancourt. Bueno, Carla ya está, Nahari y Darwin. Bien. Aisler ya está. Bien, Anielka también. Sí. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es poder? A ver, Carlita, si me contesta. A ver, Anielka, ¿qué es poder? buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, poder, en mi opinión, es la capacidad o la facultad de hacer determinadas cosas, ¿verdad? De acorde a hasta donde se limite su poder. Entonces, definamos qué es norma social, entonces. ¿Qué era norma social? Vamos a comenzar por ahí. Ahí está la Tailín. Buenos días, profe. ¿Cómo está, hija? ¿Qué tal? Me alegro de verla. Gracias, igual. Casi no me conecto. Ya le pusimos el presente. A ver, entonces, ¿con quién estábamos? Creo que era con Anielka. Anielka. Definamos qué es norma social. Un conjunto de reglas que las personas de una comunidad deben de seguir para tener una mejor convivencia, para vivir en paz, tranquilo. Sí, son normas de conducta, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad?
Y entonces la palabra moral, ¿de dónde proviene? Del latín morali, que equivale al griego ethos. Sin embargo, la traducción latina adquiere un matiz distinto de la griega y pierde parte del significado inicial. Moral quiere decir carácter o costumbre, ¿verdad? En cuanto a algo que ha sido adquirido y ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a pasar a ver lo que entonces la sociedad dice es el origen de la moral. ¿Por qué afirmamos eso? De que la sociedad es el origen de la moral. Porque cada sociedad dicta las reglas, ¿verdad? Que los individuos deben acatar para vivir en ella. Y son la defensa de la estructura social que se vería quebrantada por el comportamiento desordenado de sus miembros, ¿verdad? Muchachos, desde muy tiempos antiguos se ha tratado de crear normas, ¿verdad? Ahora estamos viendo el surgimiento de esta teoría del Estado y del derecho y vemos que vienen naciendo simultáneamente, ¿verdad? Porque el derecho es ese conjunto, ese ordenamiento jurídico, esas disposiciones legales que regulan la conducta del ser humano, porque había un desorden desde un comienzo, ¿verdad? Iniciando desde la familia, había un desorden, ¿verdad? La poliandría, recuerden de que vamos a ver las diferentes clases de familia, la poliandría era una de ellas, ¿verdad? Y entonces la mujer podía cohabitar con varios hombres. Entonces todo eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Entonces las reglas morales representan necesidades sociales y colectivas, por lo que también son el origen del derecho, el cual aplicará la coacción y la sanción con el fin de que se cumplan. Usted sabe que toda ley implica una sanción y también tiene ese carácter coercitivo, es decir, que nos obliga a hacer lo que la ley manda, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Helsky, ¿cómo está? Por eso es que nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, Helsky Rodríguez, estoy tomando ya lista. Todo el que se está uniendo lo anoto. Miguel Rosales, buenos días, Miguel. Bien. Entonces, chicos, vamos a seguir con el cuestionario. ¿Cuáles son las causas de la extinción de la comunidad primitiva? A ver, Carlita. Ahorita voy viajando, diga. ¿Ah, cómo dice? Ahorita voy viajando, diga. Vas viajando. A ver, Helsky, entonces. Helsky. A ver, ¿qué se entiende por poder? Helsky. Estamos por la diapositiva 20. Ahí definimos nosotros lo que es el poder. ¿Qué se entiende por poder? Ay, profe, en esta clase no voy a poder participar porque la verdad, soy sincera, no estudié. Bueno, entonces, ¿alguien más, chicos? No importa. El poder puede entenderse así como la voluntad colectiva. Exacto. Pero ver, es ajá. la capacidad individual de inspirar, instigar, mandar o exigir una conducta ajena. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros? Profe, yo tengo como poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinadas cosas. Sí. Condiciones de hacer determinadas cosas por no haber nada que lo impida. Sí, sí, pero recuerden que el poder también viene conformado de ese conjunto de voluntades. ¿Cuál es el conjunto de voluntades? De los individuos, ¿verdad? Porque nosotros los individuos le damos poder a una persona que nos representa dentro de ese poder, ¿verdad? Estamos hablando de un presidente, pudiera ser, que nos está representando. Entonces, pero todas esas voluntades individuales, ¿verdad? Se juntan y eligen a esa persona que nos va a representar. Entonces, por eso dice, la sociedad está representada por el orden social y la autoridad. Ella es la que manda, la que detenta el poder político. Entonces, el individuo que obedece está representado por la libertad
Es cierto que su personalidad ha sido disminuida. ¿Por qué? Porque tu voluntad no está siendo representada individualmente, sino que se tomó en cuenta el conjunto de voluntades de toda una sociedad para poder elegir a una persona que nos represente, ¿verdad? ¿Están entendiendo, chicos? A ver, hello. Sí, profe. Sí, bien. Sí, pero Ahí está la Tailín. Entonces dice, el individuo que obedece está representado por la libertad. Es cierto que su personalidad ha sido disminuida en aras de la convivencia humana, ¿verdad? Para conservar a pesar de todo una esfera propia de la cual es dueño. Puede decirse entonces que el poder es la relación que se da en la libertad y el orden, ¿verdad? Podemos definirlo así de esa manera. Entonces, ahora, ¿quién me dice las causas de extinción de esta comunidad primitiva? ¿Ah? Buenos días, profe. Ya, profe. Buenos días, Dice, profe, Excel. A ver, vamos a anotarte porque estoy pasando lista. A ver, ¿quién me puede decir las causas de extinción de la comunidad primitiva? dice que fueron dos, profe. La evolución de los medios de producción que se dio cuando se da la división del trabajo y la edad de los metales que se dio en el periodo calcolítico. Sí, el calcolítico. Ajá. Es que ya en ese periodo empiezan a producir unos grandes tenamastes de piedra gigantescos, ¿verdad? Que tenían varias figuras geométricas. Ajá. Entonces, en este periodo calcolítico se caracteriza por la evolución de la agricultura y la ganadería y por la iniciación de la metalurgia, ¿verdad? Ya aparecen los metales ahí. Entonces, el primer metal que se trabajó fue el cobre. Y por esta razón, en este periodo se denomina también la edad del cobre, ¿verdad? Entonces, desde el cercano oriente, especialmente desde Anatolia, Siria, Mesopotamia y también Irán, el trabajo de los metales se extendió hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Debido a que el cobre era apenas más resistente que la piedra, no pudo subsistirla en los trabajos agrícolas y en la tala de árboles. Por esta razón se siguieron utilizando herramientas de piedra y de madera. Es decir, no siempre resultaba el metal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el bronce se utilizó primero y el hierro después. Estos constituyeron el progreso de la evolución de la humanidad y la necesidad entonces de localizar y extraer estos metales hizo que surgiera una mayor división del trabajo. Entonces, la aparición de los metales trae como consecuencia una mayor división del trabajo, ¿verdad? Es decir, había una variedad de oficios, ¿verdad? Y también impulsaron el comercio y la navegación. Ya ellos hacían barquitos, ¿verdad? Para navegar. Y también se mejoraron las técnicas agrícolas, ¿verdad? Pues la rueda de piedra fue sustituida por la rueda de metal. E igual sucedió con el arado, ¿verdad? Y ya todas estas son causas de que se extinga la comunidad primitiva. Es decir, a medida que ellos van prosperando, van progresando, van desarrollándose, entonces aquella comunidad primitiva va quedando atrás, ¿verdad? Entonces, con la aparición de los primeros estados, finalizó el régimen de clanes. ¿Ves? Una importante causa de esta transformación fue el perfeccionamiento de las herramientas, lo cual trajo como consecuencia un mayor desarrollo de la agricultura, la ganadería, la producción de excedentes. Ya ellos producían y había un excedente. Entonces, ya con ese excedente ellos podían comerciar, ellos podían intercambiar mercaderías, ¿verdad? Entonces, esta producción de excedentes condujo al surgimiento de diferencias sociales, ¿ves? Más marcadas entre los miembros de la sociedad. Ya empiezan las diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, al finalizar el periodo neolítico y durante el calcolítico, estos primeros tiempos fue la edad del bronce. Pues esto se generalizó, ¿verdad? Y un tipo de construcción religiosa hecha, eran tipos de construcciones religiosas hechas con esos grandes bloques gigantescos, ¿verdad? De piedra, llamados megalitos. Por ejemplo, se dio esto en Europa Occidental. Estas construcciones se desarrollaron también en el tercer milenio antes de Cristo y comienzos del segundo en el cercano oriente. Se construyeron también en el cuarto milenio antes de Cristo
y en otras regiones asiáticas del tercer milenio antes de Cristo. O sea, esa producción de esos grandes bloques gigantescos se generalizó, ¿verdad? Entonces, todos estos monumentos megalíticos eran conocidos como dolmesh. Dolmesh. Entonces, Meides y Kronlesh. Por ejemplo, ¿cuáles eran los dolmesh? Eran cámaras formadas por dos piedras verticales, ¿verdad? Cubiertas por una horizontal. Los meides consistían en altas piedras levantadas desde el suelo, y los Kronlesh son círculos formados por meides. Entonces, con todas estas figuras geométricas gigantescas, ellos formaron templos, ¿verdad? Vemos nosotros cuáles son entonces, si alguien me puede decir las características, esas fueron las formas de extinción, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a hablar de este modo de producción primitivo, ¿cuáles son las características esenciales de este derecho primitivo? ¿Verdad? A ver. La organización social. Ajá, a ver. Considerada Organización social muy- considerada de muy bajo De desarrollo. muy bajo desarrollo, exacto. Ajá, ¿qué No más? existía propiedad privada, no existían Exacto. clases sociales y todo era comunitario. Todo era comunitario. Ajá. La ¿Algo más? división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres realizaban trabajos que su estado físico les permitiera. Sí. La ¿Algo más? teoría del matriarcado consideraba que en este tipo de sociedad, autoridad del grupo la representaban las mujeres. Lo mismo ocurría con la práctica de la poliandría. Poliandría, la poliandría. Es una clasificación de la familia. Y ahí dice en qué consistía. Eran múltiples compañeros sexuales para cada mujer. Tenían varios hombres las mujeres. ¿Verdad? Sí. Ajá. Dice que también las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, pues estaban hechas de piedra, madera o hueso. Así es, así es. ¿Por qué, profe, las mujeres estaban con muchos hombres? Porque fíjate de que había un desorden. Había un desorden al inicio. Por eso es el surgimiento del derecho. Vienen ese conjunto de normas a regular la conducta del hombre. Porque había un soberano relajo, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver cuando empecemos a ver nosotros la familia. Ahí vamos a ver esa clasificación. Entonces, algo más estaba basado en la costumbre, ¿verdad? A ver, ahí, Tailín. El derecho de ámbito reducido. El derecho es de ámbito reducido. Y Es muy decir, unido a la familia. no había desarrollo del derecho, como cuando la gente o los juristas están dedicados a estar produciendo, ¿verdad? Hacer producciones del derecho, normas, qué sé yo, leyes, códigos. Entonces, el derecho es de ámbito reducido y muy unido a la familia. Había un localismo jurídico, había un respeto a los mayores también, y estaba muy unido a la belicosidad, es decir, a la agresividad. Todavía esta gente estaba, como dicen, tenían unas características tremendas. Pero recuerden que hacia cómo se dan las causas de la extinción de esta comunidad primitiva, un paso hacia adelante, ¿verdad? Ellos ya van hacia otro modo de producción, ¿verdad? Sistema económico, hacia un nuevo sistema económico, ¿verdad? Que es el esclavismo. Y ese es el que vamos a mirar en la próxima clase, ¿verdad? Le vamos siguiendo la secuencia, ¿verdad? Entonces, este modo de producción se caracteriza por tener un bajo rendimiento de producción, no había división del trabajo, todo era comunitario, ellos compartían los instrumentos de trabajo, no había propiedad privada, ¿verdad? Ellos producían solo para satisfacer sus necesidades, no había excedente del trabajo. Todas esas son características. Está muy fácil, está bien bonita la clase de hoy. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo en cuanto al día de hoy. Voy a pasar asistencia. Si alguien se me queda, Aisler, buenos días. Aisler. Presente. Nahari, buenos días. Nahari, buenos días. Buenos días, profe, presente. Darwin, buenos días. Buenos días, profesor. Aquí estamos. Sí, Carlita, buenos días. Buen día, profe. Es que estoy enferma, muchachos. Entonces, Anielka, buenos días. Estamos terminando. Buenos días. Tailín, buenos días. A mí me encanta ver la foto de Tailín que se mira tan alegre en esa foto. Gracias. Helsky, buenos días, Helsky.
Buenos días, profe, buenos días. Miguel Rosales, buenos días. Buenos días, profe. Excel, buenos días. Entonces no se me queda nadie. Francisca no es de este grupo. Buenos días. Buenos Sí, por días, acá está el profe. Francisca. De todas maneras, pues, si no vio la clase ayer, la tiene hoy aquí, ¿verdad? Entonces, porque es el mismo tema, quedamos en sábado y en domingo. Pasen muy buenos días, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Que Dios me los bendiga. Cuídense y hagan su tarea, ¿verdad? Entonces, ya les mandé, ¿qué les puse de tarea ahorita? A ver, si alguien ya entró a la plataforma, ¿qué tienen de tarea ahorita? El cuestionario y el Conocimiento. Entonces tienen su cuestionario. Recuerden que esos cuestionarios les van a servir de guía para examen. Vayan contestándolos en un cuaderno, por ejemplo, cuestionario 1, cuestionario 2, y se los van aprendiendo, porque de esa manera están preparando el examen, ¿verdad? Es una estrategia para prepararse para el examen. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes, jóvenes. Pasen muy buenos días a todos, ¿verdad? Buenos Darwin, días, profe. Excel, Buenos días. Daniel Ya, Cacarita, profe, se cuida. Miguel, Najar, Mejórese, Aileen. profe. Buenos Come días. algo, haga cocimiento, haga Vayan a cocimiento. desayunar los que no han comido. Mejórese, profe. Gracias, Limonadita Isa, caliente. gracias. Sí, mañana voy a ir al médico a ver qué me dice. Muchas gracias, jóvenes. Buen día. Buen día.